Uno de mis libros favoritos del año es La psicología del dinero. De hecho, ya estoy preparando un programa especial para comentar las ideas que más me gustaron de él, pero les voy a anticipar algo rápidamente. Básicamente, la idea de Morgan Housel, el autor, es que en cuestiones de dinero, lo más importante es cómo te comportas, cuál es tu relación con el dinero, cuál es tu mentalidad frente a él y no tanto qué tan inteligente eres. Él dice que son nuestros hábitos y nuestra inteligencia emocional lo que nos permite tener una relación inteligente, sana y productiva con el dinero, en lugar de tener una relación de esclavitud o de sufrimiento, que es lo que tiene la mayoría de personas, de dependencia. Bienvenidos a Inconfundiblemente, soy Julio Muñiz, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hoy vamos a platicar de finanzas, de dinero, de nuestra relación con él, de cómo podemos mejorarla, tenerla sana y también, ¿por qué no?, de ganar más, porque es una necesidad que todos tenemos. Y para eso nos acompaña un experto, Jesús Madurga. Jesús es autor de El precio del dinero, nada más y nada menos, los secretos de un inversor inmobiliario millonario. Jesús, bienvenido inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar de este tema tan importante con nosotros. Jesús, rápidamente, para quien no está familiarizado con tu trayectoria, con tu trabajo, ¿nos puedes platicar brevemente a qué te dedicas y cómo es que llegaste al punto en el que te encuentras hoy? Buenas, pues muchas gracias por invitarme aquí, lo primero. Y para quien no me conozca, yo soy empresario, inversor inmobiliario y empecé con mi primera empresa con 24 años. Empecé Correcto. con una agencia de marketing. Esa agencia de marketing ahora mismo factura más de 3 millones de euros al año, tiene unos cuantos empleados y empecé desde cero sin absolutamente nada. Pero no es mi negocio principal. Yo esa agencia de marketing estuve 7 años con ella, la delegué, sigue funcionando y es mía, pero no la gestiono yo porque empecé a comprar casas y me di cuenta que me gustaban mucho las casas y que, claro, y que era mucho más fácil ganar dinero con casas que vendiendo servicios. Así que me puse a comprar casas, unas pocas, poco a poco fui comprando más, llegué a comprar hasta 12 casas en un año y un hotel. Y de hecho, pues el hotel está funcionando, lo tengo también delegado, no lo gestiono yo. Y en todo este proceso la gente me preguntaba que cómo lo hacía, así que empecé a formar a la gente sobre inversión inmobiliaria. Después de la academia de inversión inmobiliaria, acabé creando un club de inversión para comprar casas, reformar y vender, que es otra de las cosas Ujú. que hago. Este fue el siguiente negocio. Después de eso, escribí el libro para contar todo lo que había aprendido durante ese tiempo y acabé montando pues más negocios, como por ejemplo una empresa de reformas, en fin, acabé haciendo más cosas porque me gusta emprender y me gusta bastante el sector inmobiliario porque veo que tiene mucho potencial y puedes generar mucho dinero con no tanto trabajo como en otros sectores. Así que eso es un poco lo que he hecho en los últimos 9 años, más o menos, así resumidamente. Oye, podrás imaginar que esto me despierta ya muchas preguntas y vamos a ir más adelante al libro y a todo esto que tiene que ver con el dinero. Pero primero, de esto que nos platicas, quiero preguntarte, ¿cómo manejas el tiempo? Es importante porque la gente que nos escucha nos está manejando, está haciendo ejercicio y escucha que tienes muchos negocios al mismo tiempo. ¿Cómo manejas el tiempo? ¿Cómo te administras? Porque hay veces que personas que dicen, no tengo tiempo para empezar algo más. Tengo un empleo y no Ujú. puedo hacer nada más. No puedo tener lo que se conoce como un side project, como un lado B de fines de semana. ¿Puedes decirnos dos o tres ideas, dos o tres cosas que sean muy aplicables de cómo manejar el tiempo para manejar al mismo tiempo varias fuentes de ingreso? Pues sí, mira, la primera para poder delegar negocios o sea, para poder escalar negocios es delegar. Si no Ujú, delegas es completamente imposible. Primero tienes que delegar, según vas escalando el negocio, las tareas que tú haces en las siguientes personas ujú. y después acabas delegando todo lo que haces en una persona que gestiona el negocio. Digamos que una técnica que yo uso es la técnica del 80-20. Me pongo todas las tareas que yo hago en el día y elimino las que puede hacer cualquier otra persona. El 80% de las que puedo delegar,
para centrarme en el 20% de las que sí que son más importantes y creo que tengo que hacer yo, para tener tiempo para poder añadir nuevas tareas, para poder hacer nuevas cosas, para poder meter más cosas en mi vida. Por supuesto, esto cuando estás empezando y tienes un empleo en paralelo, no es tan aplicable porque necesitas multiplicar las horas del día y en ese momento sí que probablemente lo que tengas que hacer sea simplemente trabajar 14 horas al día hasta que Claro. tengas, claro, hasta eso hice yo, hasta que tengas capital suficiente como para poder contratar gente y empezar a delegar las tareas, pues, más mundanas, ¿no? Que no llevan un nivel de conocimiento tan alto y que son más fácilmente delegables a otras personas. Pero en este punto suele haber varios problemas. El primero de todos es el ego. Siempre sale la típica frase cuando estás escalando que es que no lo hace igual de bien que yo. Nadie lo puede Esa hacer frase, como yo lo hago. nada, maravillosa frase de ególatra que todos hemos dicho alguna vez y que hay varios puntos en esta circunstancia, ¿no? Puede ser que sí que haya gente que lo haga mejor que tú, o puede ser que no, pero en cualquier caso eso es indiferente, porque lo que está claro es que lo hagan mejor o no, si no lo delegas, no vas a conseguir más dinero. Claro. Entonces, si no lo hacen igual bien que tú, tendrás que contratar dos personas para hacer el mismo trabajo que haces tú. Si que consigues a alguien que lo haga igual de bien que tú, pues fantástico, has tenido suerte, enhorabuena. O a lo mejor es que no eras tan bueno como tú pensabas. En cualquiera de los casos, eso es completamente indiferente y no debería ser algo que te preocupase. Simplemente tienes que tener claro que da igual que lo hagan mejor o no. Si quieres ganar más dinero, tienes que darle esas tareas a la siguiente persona, sea como sea. Y si no Ujú. lo hacen igual de bien, pues busca la forma de que lo hagan igual de bien. En este punto, una de las cosas que más me ayudó fue sistematizar procesos. Yo no sabía nada de sistemas y de hecho uno de los puntos en los que ya tenía como 20 empleados o así, recuerdo no sé qué años tendría, 28 a lo mejor, y empecé a colapsar porque mi tiempo se acababa y no sabía qué hacer. Y ahí es cuando descubrí un libro maravilloso que se llama El mito del emprendedor y que me enseñó en mis primeros pasos para aprender a crear sistemas y delegar. En ese momento fue cuando entendí que sin un sistema no hay forma de delegar y es mucho más difícil mejorar lo que tienes porque no entiendes cuál es el proceso o no puedes analizar cuál es el proceso que te ha llevado a X resultado y cómo variando ese proceso puedes mejorar o empeorar el sistema que ya has creado y cómo pues poner unas pautas para la persona a la que vayas a delegar para que sepan replicar lo que tú has aprendido durante todo ese tiempo de la mejor forma posible. Entonces, no sé cuántos puntos he dicho, pero yo creo que eso serían como las cosas más importantes a tener en cuenta a la hora de conseguir tiempo. Crear sistemas, aprender a delegar, asumir que no eres el mejor y que aunque lo seas, es irrelevante. Porque Buenísimo, ahí ya tienen por lo importante no menos es... unas Sí, cuantas ideas de cómo empezar a hacerlo. Y no quiero dejar pasar de destacar que recomendaste a Michael Gerber, El mito del emprendedor, un libro maravilloso del cual hemos hablado aquí muchas veces. Y quien no lo conoce, de verdad, échese un clavado, dele una revisada al libro. Es un libro que se puede leer 3, 4, 5, 10, 15 veces y siempre se le descubre algo. sí, Yo acostumbro leerlo, a lo mejor no todo, pero siempre en el año, por lo menos un capítulo hago porque siempre se le descubre algo nuevo. Parece tan vigente a pesar de que tiene tantos años. Y rápidamente, antes de pasar a otra cosa, es, ¿qué cosas nunca delegas? Cosas que me dices, no, lo que tiene que ver con preparar un presupuesto o lo que tiene que ver con evaluar un budget o evaluar qué propiedad voy a comprar. Dos o tres cositas que digas, esto sí, de verdad, nunca lo puedo develar porque es clave para mi negocio. no. La creación de nuevos negocios y las ideas para seguir ganando más dinero es lo único. O sea, el dedicar tiempo a pensar para ver cuál es el siguiente paso para ganar más es lo único que un empresario no debería delegar porque la Uh -huh. labor tuya es hacer que, o sea, ganar más dinero.
¿no? Y cuanto más dinero ganes, mejor empresario eres. Esto es como los partidos de baloncesto. El que más puntos mete, pues es el que gana. Pues en empresario, cuanto más dinero ganas, eres mejor empresario. Y tu labor como empresario es conseguir ganar más. Entonces, la única tarea que no se puede delegar es la de pensar cuál es el siguiente paso para conseguir ganar más. El resto es todo delegable. Tú puedes Ujú. delegar los presupuestos, puedes delegar, ejecutar cualquier cosa menos la de pensar cuál es el siguiente paso. Porque si no estás tú ni siquiera pensando eso, en realidad pues ya puedes no hacer nada y ya está. Claro, nadie De lo va a hecho, hacer por ti. yo hubo un punto en que dejé de hacer nada porque no quería hacer nada más y lo único que hice fue centrarme en comprar casas, porque en ese momento quería comprar casas. Pero en los negocios, pues dejé de crear negocios. Entonces, si no creo más líneas de negocio ni pienso cómo hacer crecer el negocio, bueno, en realidad los negocios pueden crecer por sí mismos por la persona que está gestionando, ¿no? Pero si quieres crecer más líneas de negocio y montar más cosas, pues lo único que puede hacer para montarlas eres tú. Bueno, me imagino que llegará un punto en el que a lo mejor hasta eso se puede delegar, ¿no? Pero yo todavía no he entrado ahí. Oye, y ahora rápidamente, porque las personas que mucha de la audiencia de Inconfundiblemente son personas que o son pequeños empresarios, están empezando, o también te digo, estas personas que son ejecutivos, tienen un empleo, pero tienen la idea de emprender y están viendo cómo hacerlo. Si puedes nada más dar un par de consejos de cómo administrar tu tiempo, porque para mí es muy importante la administración del tiempo y la energía. ¿A qué hora hago qué cosas, qué tipo de trabajos? Y sobre todo en personas como tú que tienen tantas responsabilidades porque tiene varios negocios al mismo tiempo, varias fuentes de ingreso. ¿Por qué es importante esto? Administrar el tiempo, ¿cuál sería el secreto? ¿Cómo lo haces? ¿Qué priorizas? ¿Tienes alguna rutina, algunas habilidades que has desarrollado para hacerlo? Cuando pierdo demasiado tiempo con algo, lo quito. Simplemente, si hay algo que veo que me está consumiendo mucho tiempo y no me está generando dinero, va fuera directamente. Y si es algo que veo que sí que tiene sentido, pues sigo. Por ejemplo, o sea, esto llevado al extremo. Eh, yo en la agencia de marketing digital llegó un momento en que tenía que meter demasiado tiempo para conseguir hacer crecer la empresa y no crecía tanto como para lo que yo consideraba que valía mi tiempo. Ujú. Entonces no tiene sentido que yo le dedique tiempo a eso. Si no voy a sacar un retorno suficiente, pues no le dedico tiempo y puede hacerlo otra persona en lugar de hacerlo yo. Entonces siempre es cuestión de retorno. Tú tienes que pensar cuánto vale tu tiempo y qué retorno estás obteniendo y si te merece la pena dedicar ese tiempo para ese retorno. Si no te merece la pena es que entonces ese no es el foco en el que debes poner, o sea, en el que debes enfocarte. Tienes que ponerte en otra cosa, porque eso no está generando de suficiente retorno y debería hacerlo otra persona. O sea, siempre la pregunta es el retorno. ¿Qué obtengo yo a cambio de este tiempo que estoy dedicando? Cuanto mejor sepas optimizar las tareas, lo que haces en el día para conseguir hacerlas que de verdad vayan a tener un mayor retorno, pues más dinero ganarás. Si la tarea que consideras que es más importante es, yo qué sé, comprar negocios porque tienes mucho capital y crees que eso es lo más importante porque te va a hacer ganar más, pues eso es en lo que tienes que enfocarte. Si no estás consiguiendo suficiente, entonces o lo estás haciendo mal y debe hacerlo otra persona que sepa más, o es que no es el foco en el que tienes que ponerte. Me gustó mucho que me dijiste esto de que cuando sientes que algo te está costando más tiempo para tener el retorno de lo que crees que vale tu tiempo, dejas de hacerlo. Y eso me gusta mucho porque la mayoría de personas no valora el precio de su tiempo. Valora otras cosas, pero nunca le da el precio que tiene el tiempo. Yo digo, hay gente que va al cine sin saber qué película va a ver y ve la primera que encuentra. Llega, le digo, tu tiempo vale más que eso. No sabes qué película vas a ver, no sabes si es una basura, pero desperdiciaste 2 horas, 3 horas en lo que te transportaste y todo, porque la gente no le da el valor suficiente a su tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Ni el dinero del mundo, ni nada. El tiempo, cómo lo invertimos, en qué hacemos, es lo más valioso que tenemos. Efectivamente. Pero hay un apunte, creo que es importante, sobre todo para la gente que está empezando en esto que estamos hablando, y es que cuando comienzas un negocio, el retorno eh, o la balanza retorno-tiempo está completamente desequilibrada y vas a dedicar mucho tiempo y no vas a tener retorno. Ujú. Entonces, en ese punto no es eso lo que debes mirar, sino cuánto has avanzado con respecto al punto anterior para llegar al momento en el que te gustaría estar. Porque cuando comienzas un negocio probablemente el retorno no exista, sea negativo
Entonces no es la métrica a tener en cuenta. Esto sería más para en otro punto más avanzado. En los inicios no es esa la métrica porque no vas a tener un retorno inmediato y si te fijas en eso, probablemente lo que hagas sea abandonar antes de tiempo. Claro. Y muchas veces abandonar casi antes de que las cosas empiecen a cambiar, que es lo que también me da mucho coraje de muchos emprendedores que abandonan casi cuando tenían que aguantar un poquito más porque las cosas ya iban a empezar a cambiar para bien. Ahora, rápidamente también nos platicaste que empezaste de cero, de no tener nada, construir tu negocio, tu empresa. Y es, ¿tú crees que hubo un momento, hubo un evento, algo que te hizo ver eso? ¿O es que son ideas que se platicaban en tu casa, que a lo mejor en las comidas, que tus padres son emprendedores? ¿De dónde crees que te nació? Si hubo un evento, si hubo algo que cambió. Lo pregunto porque muchas personas dicen, no vengo de padres emprendedores, nunca hemos tenido un negocio en la casa, como no tienen ni siquiera la más remota idea de cómo comenzar. Pero creo que Mm. nosotros nos podemos colocar en situaciones que pueden empezar a cambiar las cosas. ¿Cómo fue en tu caso? En mi caso, mi padre sí que tenía una empresa, pero yo nunca quise que me ayudase, porque yo Ujú. quería demostrarle que yo podía hacerlo solo y sin su dinero. Eh, Siempre quise ser rico. Entonces, eso estaba ya ahí. De hecho, yo me preguntaban de pequeño qué quería ser y yo decía que yo quería ser rico. Rico. Entonces, ese era el oficio mío. Sí, ¿qué quieres ser tú de mayor? Yo rico. No, pero eso, hijo, eso no es un trabajo. Ya, pero yo quiero ser rico. Me has preguntado qué quiero ser. Entonces, yo te respondo. ¿Pero de qué? Me decían, ¿de qué sector? Me da igual, yo quiero ser rico. Y Ujú. efectivamente me daba igual, yo quería ser rico. Nunca he sido buen estudiante y mi vida, pues la verdad es que era un desastre y yo era el típico caso de fracaso escolar hasta que un día con 24 años me lesioné en el gimnasio, empecé a tener demasiado tiempo y dije, es el momento de empezar a hacer dinero. Porque mi vida, empecé a plantear las cosas en la vida. Dije, estoy desperdiciando mi vida de una forma tremenda y yo no he nacido para tener una vida de mierda. Yo quiero disfrutar la vida y sé que para disfrutar la vida necesito dinero para hacer todas las cosas que yo quiero hacer, si no, no voy a poder hacerlas. Entonces, ahí dije, ¿cuál es o el mayor porcentaje de ricos del mundo, ¿qué hacen? Empresarios. Yo además yo tenía claro que yo no quería ser cantante, ni futbolista, ni nada de eso. Entonces dije, mira, los empresarios, así que voy a ser empresario. Y sin saber nada de la vida, empecé. No sabía ni cómo hacer una factura. O sea, lo que es nada, y no quise preguntarle a mi padre tampoco, lo busqué en el Google. O sea, hoy en día tenemos la ventaja de que puedes buscar todo y que no, ni siquiera una factura, lo busqué. ¿Cómo se hace una factura? Real. Pero es que, pues bueno, empezaba muy, muy, muy de cero. Pero eso no me frenó. Yo me lancé. La verdad es que nunca he tenido aversión al, al riesgo. Me da igual perder Ujú. el dinero. O sea, que nunca me ha preocupado eso. Lo que sí me ha preocupado es no hacer nada por conseguir lo que yo sí que tenía claro que quería en la vida. Entonces fue ese evento, el tener demasiado tiempo, lo que Ujú. me hizo pensar que lo estaba desperdiciando y que tenía que hacer algo más. Y ahí fue cuando tomé esa decisión y mi vida cambió por completo. Oye, perdón que te pregunte esto y así, pero nos has dicho cosas tan interesantes que estoy seguro que la gente que nos está viendo y escuchando quiere saber un poco más. Me dijiste que no eras buen estudiante, pero curiosamente, No. los mensajes que vemos siempre, las ideas que se transmiten es que, no digamos para ser rico, pero para ser exitoso. Uno tiene que ir a la escuela, estudiar muy duro, después de acabar una carrera, estudiar una maestría, después, ahora ya está de fama ser doctor. Si no tienes un doctorado, ya parece que no vales nada. Cada vez más estudios, estudios, estudios. Pero curiosamente, cuando te detienes a estudiar la vida de la gente, y te digo, sin decir la gente que sea rica, sino necesariamente la gente que a lo mejor ha alcanzado sus objetivos, lo que ha hecho es exactamente todo lo contrario a los mensajes que se repiten una y otra vez. Ha roto Ujú. las reglas una y otra vez. Digo, de empresarios famosos y también ricos y millonarios, pues tenemos ejemplos enormes de gente que ha abandonado los estudios, que no ha perseguido una carrera universitaria, sino se ha dedicado de otra manera. ¿Puedes profundizar esto un poco estas ideas de que dices, no Sí, era buen estudiante, pero me di cuenta de lo que quería hacer y lo que tenía que hacer? es muy sencillo. O sea, desde la revolución industrial lo que se ha buscado es que todo el mundo haga lo mismo porque lo que necesitan son peones, entonces lo que te han vendido es lo que el mercado necesitaba y lo sigue necesitando.
Entonces, simplemente te venden lo que el mercado necesita, no lo que realmente es bueno para ti. La realidad es que es más fácil ser emprendedor cuando no eres el más inteligente de la clase porque ser emprendedor es tan arriesgado que no es una decisión inteligente. Entonces, 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 es mejor ser un poco menos listo y más aventurero que ser ingeniero, porque el ingeniero si se pone a valorar las opciones de éxito y la cantidad de fracasos y lo mira pues desde la matemática pura, ve que las probabilidades de éxito son tan bajas que no le merece la pena y Claro. que puede fracasar. Entonces es mejor ser un loco aventurero y no pararse a pensar para conseguir emprender. Entonces, por eso hay tanta gente que no es súper inteligente, pero sí muy decidida, muy perseverante y muy tenaz emprendiendo, porque esas son las características que necesitas para emprender, no ser el más listo. De Claro. hecho, tú debes contratar a la gente que sea más lista que tú para hacerlo. Siempre se ha dicho eso y eso es porque los empresarios no tienen por cualidad normalmente ser los más inteligentes, sino los más aventureros, tenaces, locos, llámalo como quieras. No sé si es cierta, porque hay una historia que se platica, me gusta mucho, aunque a lo mejor no es cierta, que cuentan de Henry Ford, que en una época fue el empresario más grande del mundo, un poco antes de la Primera Guerra y la Segunda Guerra, cuando transformó sus fábricas de autos para hacer tanto armamento, pero que él en algún momento le dijo a la prensa, mañana nos vemos a las 10 de la mañana en mi oficina, voy a contestar cualquier pregunta de cualquier tema, de lo que ustedes quieran, para demostrar que era muy capaz de hacerlo. Y entonces efectivamente fueron los periodistas y le empezaron a preguntar de cosas que él no tenía ninguna idea, pero tenía el teléfono ahí listo para hablarle a la persona que tenía las respuestas. Así que llamaba, le hacía la pregunta a él, le decía, le decía y le transmitía la información a la prensa y les dijo, yo no dije que yo iba a contestar las preguntas. Mi valor es que conozco a las personas adecuadas para contestar las preguntas de todo el mundo. Y ese es el trabajo del Efectivamente. emprendedor, como tú bien dices, no es necesariamente que uno tenga que hacer todo, sino conocer a la persona adecuada para contratarla, para pedirle ayuda y hacer que las cosas sucedan. Ahora quiero ir directamente a temas más del libro. Les recuerdo que estoy hablando con Jesús Madurga y estamos hablando de finanzas, de dinero, de hábitos, de estilo de vida, algo que a todos los que estamos emprendiendo, emprendemos, tenemos un negocio, nos interesa. Pero este es un tema que a mí me apasiona mucho, Jesús, y estoy seguro que tú vas a tener una visión un poco lateral de las cosas. Hay muchos mitos alrededor del dinero, muchos, muchos, muchos. Podemos hablar y pasarnos horas hablando de esto, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles son los más comunes, los más equivocados, lo que la gente, la mayoría de la gente entiende mal del dinero? ¿Cuáles son esos mitos enormes que la gente entiende mal del dinero? Yo creo que son todas las cosas que nos dicen nuestros padres de pequeños y que vienen pues históricamente, eh, porque a lo mejor en algún momento en la historia incluso tuvo sentido. Por Uh ejemplo, -huh. si en Latinoamérica a la gente le decían que la gente que tiene dinero es mala, no me extrañaría, porque probablemente en la época de la colonización los que tenían dinero eran malos, Uh porque -huh. esclavizaban a otros. Entonces, no sería de extrañar que ese mito se fuese pasando de padres a hijos y que hoy en día tener dinero parezca malo o es que si tienes dinero eres mala persona. Eso es una creencia limitante. En un momento de la historia pudo llegar a tener sentido, pero hoy no lo tiene. Sin embargo, ha perdurado de padres a hijos hasta el día de hoy. Como este tipo de creencias hay muchas que vienen dadas por la vida misma. Por ejemplo, el dinero es muy difícil de ganar. Efectivamente, en otra época de la historia, el dinero era muy difícil de ganar y era muy difícil pasar de pobre a rico porque había unos estratos sociales muy definidos y era prácticamente imposible. Hoy en día esto no funciona, sin embargo, esa creencia se ha ido pasando de padres a hijos hasta el día de hoy por algo que en su momento, pues sí que era verdad, que tenías que cuidar mucho el dinero porque no había forma de conseguir más, era muy difícil conseguirlo, no es sencillo hacerte con mucho, no puedes llegar a mucho si no tienes mucho. Normalmente todas estas creencias vienen dadas por razones históricas y pasan de padres a hijos y hacen que pues partas de una mentalidad de pobreza
simplemente por algo que hoy en día no funciona y que pues en su momento sí. Y como esto, pues hay un millón de cosas que los padres dicen a los hijos y que hacen que, pues eso, que no tengan la posibilidad de creer que pueden hacer lo que les gustaría hacer en la vida y que vayan pues condicionados por falsas creencias que les limitan en todos los sentidos y que luego, por desgracia, hacen que les cueste mucho ganar mucho más. Pues cuando yo decía de pequeño que yo quería ganar, que yo iba a ganar más de 15.000 euros al mes, la gente se ría de mí. ¿Cómo vas a Claro. ganar eso? Bueno, pues son creencias porque piensan que es muy difícil y que eso es imposible y como no conocen a nadie que lo haga, pues les parece algo descabellado. Por supuesto, yo gano muchísimo más que eso, pero la cuestión es que en un momento determinado tú puedes llegar a dejar que la gente te influya y que pienses que efectivamente tienen razón y que cambies de parecer y que ya no quieras conseguir ganar eso. Entonces, esos son sobre todo, pues eso, cosas que yo lo que hago normalmente es que cuando tengo una creencia sobre el dinero o cuando pienso algo sobre el dinero, me paro un poquito a profundizar a ver si realmente es algo cierto o es que viene condicionado por lo que yo pienso. Hoy en día Ujú. sigo cometiendo fallos con respecto a esto. Por ejemplo, cuando creé mi club de inversión para levantar capital, yo pensaba que la gente no me iba a dar más de 20.000 o 30.000 euros. Me han dado millones y nunca lo hubiese pensado. De hecho, al principio, pues me costaba pedir el dinero porque pensaba como que no me lo iban a dar y que por qué me lo iban a dar. Y luego con el tiempo me di cuenta de lo estúpido que había sido al principio por pensar que no me darían eso. Y era una creencia sobre el dinero porque no me daba cuenta de que a la gente, de verdad, mi habilidad para hacer dinero les parecía suficientemente buena como para confiar en darme cantidades mucho más altas. Ujú. Pero yo pensaba que no. Igual que no se puede hacer dinero sin dinero. Es otra creencia de la gente. No es que necesito dinero para emprender. Mentira. No es que no tengo tiempo. Mentira. O sea, creencias que tienes y que o te paras a pensarlas de verdad y a analizar la coherencia de lo que estás diciendo y si realmente es infundado o es real, normalmente la pregunta es muy sencilla. ¿Lo ha hecho alguien antes que tú? ¿Sí o no? Si lo están haciendo, es muy fácil de responder. Entonces, ¿alguien ha pedido millones y se los han dado? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué a ti no te los iban a dar? Es mentira, es una creencia limitante. Otra cosa es que no sepas todavía cómo conseguirlos, pero sí se pueden conseguir y sí te los pueden dar. Lo que pasa es que todavía no sabes cómo. ¿Se puede crear un negocio sin dinero? Sí, se puede. Otra cosa es que no sepas cómo, pero poder se puede. Entonces, hay que diferenciar entre conocimiento y creencia. Una cosa es que tú no sepas hacerlo y otra cosa es que realmente no se puede hacer. Si consigues diferenciarlo, el siguiente paso es aprenderlo. Es la parte más Claro. complicada porque necesitas encontrar a alguien que te enseñe y cuanto más complicada es la habilidad, pues más difícil es encontrar a esa persona. Pero por lo menos ya has pasado el primer paso, ¿no? Y ya entiendes que sí que se puede y ya estás por la labor de encontrar a alguien que lo haya hecho antes que tú para ver cómo lo ha hecho y aprender. Me encantó esto que dices de, al final los mitos del dinero son como cualquier otro mito, se rompen con la educación, ¿cierto? Como dices, probablemente no sabes cómo hacerlo, pero si te preparas vas a aprenderlo y la educación no quiere necesariamente ir a la escuela, hoy se puede aprender de mil maneras. Hay libros, Uh hay -huh. masterclass, hay mentores, hay mil maneras de aprender hoy, pero todos los mitos se rompen con la educación. Ahora, tú escribiendo el precio del dinero, de alguna manera te conviertes en casi educador porque estás transmitiendo tu información. En ese sentido, ¿cuál es ya no el mito, el hábito que has visto que se repite más en las personas que les impide tener una buena relación con el dinero, les impide incluso ganar el dinero que quieren o necesitan? Te puedo decir desde, por ejemplo, hay personas que viven de manera muy frugal, ¿no? Que viven con muy poco dinero porque no quieren gastar más. Cosas que incluso se mencionan en algunos libros, como el secreto del hombre millonario, ¿no? O el millonario next door, que te dice, no te compres el café más caro, ahorra esos dos dólares todos los días y al final del año vas a ahorraste no sé cuántos dólares. Pero ¿cuántos son cuáles son esos hábitos, o si te ocurre uno o dos, que son los que de verdad le impiden a las personas crecer, tener una relación sana, productiva con el dinero?
Yo creo que una de las cosas más importantes es que los ricos ven el retorno y los pobres ven el gasto. Es decir, imagínate, el otro día, hace unos días me pusieron un ejemplo que me gustó mucho y me enseñaban una mochila y me decían, si yo te digo ahora mismo que te vendo esta mochila por 1.000 euros, ¿la comprarías o no? Y la persona decía, no. Y entonces me, me, me sorprendió porque la respuesta del otro fue, ¿y si te digo que tenía 100.000 euros dentro? Ujú, Acabas de perder 900, o sea, acabas de perder 99.000 ujú. por no saber, ¿no? Por no mirar más allá. Pues Claro. es exactamente como lo hacen los empresarios. Creo que es uno de los mayores hábitos, el aprender a ver el retorno y no el gasto. La gente ve que se gasta 2.000 euros en una formación, pero no el dinero que va a ganar. La Ujú, gente ve que va a dedicar o que va a gastar 15 euros en un libro y se los racanean, claro. pero no ven todo el retorno que pueden llegar a tener y lo que les puede aportar. Entonces, creo que eso es un hábito, una habilidad, el empezar a mirar las cosas por su retorno y no por la inversión que te van a generar. O sea, el gasto, la inversión, el gasto que te va a generar, es algo que diferencia mucho a los ricos de los pobres. Creo que otra cosa importante es la aversión o el apego al dinero, ¿no? Ujú, El perder el apego al dinero es algo que mucha gente tiene porque siempre nos han educado que el dinero hay que guardarlo y que es muy difícil de conseguir. Y eso hace que cuando necesitas tomar una decisión para invertir en algo, a veces te cuesta y no la tomas. Y en realidad los empresarios ganan mucho dinero porque toman muchas decisiones, invierten mucho dinero, pierden mucho dinero, pero en una de esas aciertan algunas que les hacen recuperar todo lo anterior y ganar mucho más. Entonces, ese, esa habilidad, ¿no? Es algo que diferencia mucho al rico del pobre. El rico le da igual invertir y perder porque sabe que es parte del juego y el pobre quiere acertar todas las veces y eso no se puede. Entonces, por querer acertar demasiado, no pruebas lo suficiente. Y el dinero es un juego de velocidad. Cuantas más cosas haces más rápido y más veces, más dinero ganas. Entonces, si no eres suficientemente rápido, vas a ganar mucho menos dinero pensando que, bueno, que por lo menos estás acertando, cuando en realidad hubieses ganado mucho más probando muchas más cosas. Creo que Me esas cosas son algunas de las que, si lo cambian, les puede ayudar ujú. mucho a avanzar en su camino a ganar más dinero. Me gustó mucho esto que dices, que se ve el gasto y no el retorno. Y me acordé de, seguramente conoces el Padre Rico, Padre Pobre de Robert J. Kiyosaki, que a mí me gusta mucho el libro porque no es que hable necesariamente de dinero, habla de estilo de vida, de todas esas cosas que tienes que hacer para vivir como se te antoja, ganar lo que tienes que ganar o quieres ganar para vivir como se te antoja y no depender de nadie más. Me gusta. Y él lo que menciona mucho en el libro, que hace mucho énfasis, es que lo que le cambió un poco la vida fue haber tomado un curso de bienes raíces que lo menciona en el libro, le costó creo que $297, algo así, que en ese momento era mucho dinero, pero que él dijo, tengo que hacerlo, tengo que hacer no este gasto, esta inversión, porque eso me va a ayudar a cambiar mi situación actual. Entonces, efectivamente, si cambias ese hábito de ver las cosas no como gasto, sino como inversión, y la inversión lo que te va a traer es un regreso, entonces las cosas cambian mucho. Hemos estado hablando Sí. ya casi por media hora, nos has dejado muchísimos consejos. Esto que te voy a preguntar ahora es un poquito tramposo, Jesús, porque siempre es tramposo preguntarle al autor, pero tú has escrito El precio del dinero, los secretos de un inversor inmobiliario millonario. Cuéntanos rápidamente por qué deberíamos de leer tu libro. ¿Cuáles son esas cosas que deberíamos de atender? ¿Por qué es una buena inversión pasar el tiempo leyendo tu libro? Pues te puedo decir unos cuantos motivos, pero por Ujú, resumirlo, creo que es muy interesante porque de forma autobiográfica relato un ujú. montón de cosas que tienen ciertas moralejas y que al lector le va a hacer explotar el cerebro y empezar a ver las cosas de una forma completamente diferente con respecto a cómo invertir, cómo mirar el dinero,
cómo mirar el éxito y cómo conseguir ese crecimiento hacia el camino de la riqueza personal y profesional. Me parece que ayuda a cambiar la mente. Si están ahora haciendo ejercicio, si están manejando, si están haciendo algo más, no se preocupen, regresen un poco más tarde a las notas de este programa y vamos a dejar el enlace directo al libro de Jesús. Ahora, Jesús, una de las claves de el éxito para los emprendedores, empresarios, es la educación. ¿Nos puedes recomendar otro libro? Y además, si nos puedes recomendar, ¿dónde te informas tú? Porque me imagino que es algo que haces todo el tiempo, seguir aprendiendo cosas. ¿Nos puedes recomendar un libro más que para que la gente lo pueda utilizar como una buena fuente de información? Y también, ¿cómo te informas tú? ¿Dónde nos recomiendas informarnos? Pues mira, te voy a dar dos libros Ujú, para gustos. Un libro que es sobre dinero, que es Hábitos para ser millonario de Brian Tracy. Creo que es algo que debería leer todo el mundo. Ya que hemos hablado de hábitos, me parece que ujú. encaja a la perfección. Y otro libro que no es tan común ni es sobre dinero, pero que tiene mucho que ver con el dinero, porque va sobre relaciones de pareja. Y la pareja y cómo gestionas tu relación de pareja afecta directamente a cómo al dinero que vas a ganar y cómo te vas a comportar, porque necesitas estabilidad emocional para gestionar correctamente el dinero. Y se llama Maneras de amar y va sobre los distintos tipos de apego y es algo súper chulo Mm. y que a mí me gusta mucho y lo recomiendo. Y es sobre psicología de pareja. Y canales de YouTube últimamente no sigo mucho, pero hay uno que habla sobre un poco de todo y es Alejandro Salomón. Me gusta bastante y la verdad, es un tío muy majete que sabe mucho, que tiene mucha pasta, es de Estados Unidos y se aprende bastante con él. Bueno, también no se preocupen si no pueden tomar nota ahora, regresen más tarde, vamos a dejar los enlaces a las recomendaciones de Jesús. Ya nos han escuchado por casi 35 minutos, pero si tienes la oportunidad de que las personas se queden con una idea de esta conversación, con algo práctico que puedan llevar, valga la redundancia, a la práctica de manera rápida, ¿con qué te gustaría que se quedaran? Que dijeran, bueno, ya escuché a Julio y a Jesús durante un tiempo, pero me llevo esto saqué de esta conversación y voy a empezar a hacerlo ahora mismo. ¿Con qué te gustaría que se queden? Mejor hecho que perfecto. El mejor momento para empezar es ahora, aunque sepas o no sepas lo que tienes que hacer, pero empieza. Porque cuanto antes empieces, antes te equivocas, antes mejoras, antes haces lo siguiente y antes vas a conseguir lo que sea que quieras conseguir. El mejor momento para empezar siempre es ahora. Buenísimo. Y todos los que emprendemos nos damos cuenta de eso, porque además siempre planea uno que va a tomar un año, no, va a tomar 2 o 3 años. Así que lo mejor es empezar cuanto antes. Antes de despedirnos con esto siempre terminamos las conversaciones, Jesús. El programa se llama Inconfundiblemente. Me gustaría saber qué hace o por qué Jesús es inconfundible. Jesús es inconfundible porque dice lo que le sale de los huevos, cuando le sale de los huevos, da su opinión abiertamente y creo que hace falta mucho más eso en las personas. Tratamos de ser demasiado correctos en lugar de decir lo que de verdad pensamos, cómo lo pensamos. Y como yo no debo nada a nadie ni necesito dinero de nadie porque yo ya tengo la vida resuelta, tengo la suerte de que puedo permitirme ese lujo y creo que eso hace algo inconfundible en mí. Buenísimo. Además, tengo una noticia, tengo un aviso para todo el mundo. Es imposible gustarle a todo el mundo. Así que no hay que guardarse las opiniones. Y tengo una mala noticia. Es imposible gustarle a todo el mundo. Así que uno lo toma como uno quiere. Jesús, muchísimas gracias. De verdad, lo he pasado muy bien. Te mando un abrazo muy Gracias a grande. ti. ¿Hasta dónde estás ahora? Estás en Dubái. Sí, en Dubái, en Dubái. Ya vuelvo pronto a Madrid, pero ahora mismo estoy en Dubái aquí gestionando unas cosillas. Fíjate que es una de las cosas que a mí también me gusta de emprender, de trabajar de manera independiente, que puedes viajar, puedes hacer negocios hoy trabajar, colaborar con personas de todas partes del mundo, y a mí que me encanta viajar y conocer de distintas culturas, es algo increíble, de verdad. Cuando menos te das cuenta, tienes un cliente o estás colaborando en un proyecto en otra parte del mundo. Las posibilidades Sí. son bastante infinitas, así que es muy divertido. Espero que la próxima sea
en Dubái o en Madrid, donde nos podemos tomar unas cañas, seguir platicando de la vida, de los hábitos, de dinero, ojalá y hacer negocios juntos. De verdad te mando un abrazo, pero antes de irnos, dinos dónde vamos a saber más de tu trabajo, a dónde mandamos a las personas para que conozcan lo que estás haciendo. Pues mira, en jesusmadurga.com, además ahí mando un email todos los días, se pueden suscribir y mando emails sobre mentalidad, sobre dinero, sobre inversiones muy chulos. Cuento cosas que no cuento en ningún otro lado y es muy interesante, jesusmadurga.com. Y si no, en redes sociales como Mr. Madurga, MR Madurga, en cualquier red social yo creo que me van a encontrar en todas, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, así que donde más os guste. También no se preocupen si no pueden tomar nota ahora, regresen. Vamos a dejar los enlaces a las redes sociales de Jesús y también a su página. De verdad, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Espero que nos veamos pronto Gracias en a ti, persona. claro que sí. Buen día, Y a gracias todos, Julio. y a todos los que nos escuchan o están viendo esto, recuerden que aquí termina la conversación, pero no termina la experiencia con Jesús. Regresen más tarde, vayan a los enlaces que vamos a dejar para que revisen todo el trabajo que está haciendo y, ¿por qué no? Échense un clavado en su libro. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy.